Buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar moderando la conversación entre estos dos grandes historiadores que no necesitan presentación, el doctor Natalio Botana, profesor emérito de esta universidad, la doctora Hilda Sábato, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora de CONICET. Es un honor, es un placer para mí, perdonen lo autorreferencial, son dos grandes maestros en estos 40 años de democracia y dos grandes amigos y colegas, de manera que vamos a reproducir conversaciones que venimos llevando hace ya mucho tiempo. La palabra la van a tener ellos, yo estoy acá de piedra. Sus obras, como todos saben, en estos 40 años de democracia han marcado nuestras agendas historiográficas, las agendas historiográficas de muy distintas generaciones, han plantado temas centrales y han plantado temas centrales que, por supuesto, en perspectiva histórica están absolutamente vinculados a este efeméride de los 40 años de la democracia. Entre otras cosas, han pensado y repensado la dimensión republicana de nuestras democracias, comenzando por aquel pionero libro de la tradición republicana, publicado en el 84, ¿no?, por Natalio, y en el punto de llegada, las repúblicas del Nuevo Mundo, en el 2018, su edición en inglés, poco más tarde en español, de Hilda Sábato, y han atravesado históricamente, como grandes especialistas del siglo XIX y comienzos del XX, los grandes temas que nos siguen inquietando hoy: la libertad política y su historia, reeditada, aumentada y corregida el año pasado de Natalio Botana. Se ha pensado el voto, la ciudadanía, la violencia política, con la política en las calles, o la revolución en Buenos Aires de Hilda Sábato. En fin, no voy a recorrer el prolífico currículum de cada uno de mis colegas, sino voy inmediatamente a darle a ellos la palabra. Y a propósito de estos dos paneles magníficos que nos precedieron en las jornadas de hoy, tanto el de esta mañana como el de esta tarde, Natalio Botana no solo, junto con Hilda Sábato, han marcado nuestras agendas historiográficas con sus obras académicas, sino que, volviendo al panel de la mañana, en la relación intelectuales y política, han marcado también con sus intervenciones públicas y sus intervenciones también en la esfera pública y en la esfera institucional de nuestras universidades y de la política argentina, han marcado también una agenda, han marcado sus posiciones respecto de los puntos que nos atañen a todos como comunidad política, y han vivido también, volviendo al último panel, los avatares de estos 40 años de democracia. Y en el marco de esos avatares yo comenzaría tirándoles una pregunta, volviendo a los momentos de luces y sombras, bueno, las promesas y las expectativas del año 83, ¿no? Se habló mucho, sobre todo esta tarde, de dónde colocar el umbral de expectativas en esta sociedad argentina, cuán peculiar es o no esta sociedad argentina, y en función de esta pregunta sobre las promesas y expectativas del año 83, comenzaría con dos temas centrales que atravesaron esa agenda iniciática y sus avatares posteriores, ¿no? Y es cómo evalúan el derrotero tanto del tema del estado de bienestar como del tema de los derechos humanos. Cómo evalúan ese derrotero, por otro lado, trazando un diálogo, ¿no?, de Argentina en el mundo o Argentina con el mundo, que esto también apareció sobre todo en el panel de la tarde, pero no solo. Es feo hablar de éxitos y fracasos, pero estamos condenados a pensar, bueno, cuando hablamos de promesas y expectativas, ¿qué logros y fracasos ustedes evalúan en estos dos temas puntuales y todo lo que se les ocurra decir a lo largo de estos 40 años y en relación a este presente? El orden lo eligen ustedes. Claro. Bueno, muy buenas tardes. Esto de la grandeza tiene nada que ver, excepto que tengo 86 años, ¿no? De modo tal que voy a comenzar
recordando aquel momento de 1983 que me agarró un poco en el medio del camino, ¿no? Yo en ese momento tenía más de 40 años, ¿no? 46 para ser más preciso. Yo diría que en el 83 el impacto más grande que percibí se sintetiza en una palabra: esperanza. No en el sentido teológico de la palabra, sino en el sentido laico de la misma, ¿no? Recuerdo siempre la famosa novela de Malraux, ¿no? L'Espoir, que la escribió en medio de la Guerra Civil Española. Ese fue un momento único, que el propio Tulio Alperín, otro gran amigo mío y gran amigo de esta casa, dicho de ese paso, también lo veíamos hasta un poco desconcertado, ¿no? Un poco desconcertados porque ese momento fue increíble, y la oración laica del preámbulo de la Constitución, debo decir honestamente que nos ponía la carne de gallina. Es decir, había una apertura a un mundo espectacular. Yo creo que Hilda tiene mucho que decir acá, pero esa apertura tiene un momento crucial para mí, que es el momento en que Alfonsín gana la elección, y ahí nuevamente el desconcierto, ¿no? El Instituto de Itela creó esta universidad, ¿no? Estábamos en el Instituto de Itela, una tarde, próxima a los comicios del 83, entra Manuel Morey Araujo, que era un gran encuestador en serio, hacía encuestas presenciales, no como ahora, que son todas grabadas y demás, y me dice: gana Alfonsín. Le digo: estás loco. Realmente eso no lo esperaban muy, muy pocos, muy, muy pocos, y ese fue un impacto como un rayo, ¿verdad?, que cayó sobre un terreno muy oscuro. ¿Cuál era el terreno oscuro? Bueno, los 50 años, el medio siglo, de decadencia político-institucional de la Argentina. La victoria y el momento de la gran ruptura, yo creo, es el momento del juicio a las juntas y la apertura hacia la dimensión universal de los derechos humanos. Ese es el fundamento de lo que yo digo, es el momento de la instauración, no restauración, como se dice habitualmente, instauración de la democracia. La democracia como una idea nueva, fundada en eso. Fíjense que es el único país del Cono Sur que no hace una transición negociada. Ese es un punto crucial, porque hay transiciones negociadas que fracasaron, pero otras que tuvieron éxito, como es el caso del Uruguay, por ejemplo. Aquí no. Aquí hubo una ruptura muy, muy fuerte. Y el otro punto que quiero señalar es este. Creíamos, no todos, había un sector más liberal que no creía en estas cosas, pero era minoritario. Creíamos todos que había que llevar adelante la utopía de las promesas incumplidas de la democracia de que hablaba Norberto Bobbio. Con la democracia, decía Alfonsín, se come, se educa y se sana. Es decir, se planteaba, por consiguiente, establecer una democracia política, que muchos llaman el concepto mínimo de democracia, ¿verdad? Poliarquía o alternancia, etcétera. Vigencia plena de las libertades públicas y una sociedad hacia la cual se dirigía ese proyecto democrático para ser legitimado. Y aquí evidentemente viene un choque muy, muy importante, porque la sociedad que recibía esa democracia es una sociedad que había acumulado una tradición muy, muy grande, muy fuerte, guiada, diría yo, le tomo prestado a Tocqueville una idea, por un sentimiento subjetivo de igualdad. La sociedad que recibía la democracia en 1983, como diría José Luis Romero, era la sociedad de la aventura del ascenso. Y era una sociedad, efectivamente, con una gran oferta de bienes públicos, no existía en ningún otro país de América Latina, excepto tal vez en Uruguay, una gran oferta de bienes públicos, una red corporativa muy, muy fuerte en cuanto al espesor de las organizaciones sociales, entre las cuales se destacaban los sindicatos,
Y esa sociedad es la que tenía que legitimar este proyecto democrático. Con un añadido, Hilda, que me parece fundamental, que ha señalado Pablo, creo, en uno de sus últimos trabajos, Pablo Berchunov, en uno de sus últimos trabajos, ¿no? No había una economía capaz de sustentar y capaz de apoyar ese sentimiento subjetivo de igualdad y esa aventura del ascenso. Lo había hecho antes, pero ya en 1970, en la década del 70, estaba manifestando ya graves fisuras y graves dificultades. Y bueno, ese fue el drama, ¿no? El drama que, como todo drama, puede tener un buen desenlace o un mal desenlace. Constituimos a partir de 1983 una constitución política que no dudo en calificar de ejemplar. De ejemplar. La vigencia de las libertades públicas, la alternancia entre fuerzas políticas dispares, la apertura hacia un mundo de la cultura de fronteras infinitas, el desarrollo del mundo educativo en el cual trabajamos nosotros. Esa constitución política, la constitución del preámbulo de la Constitución Nacional, fue realmente un proyecto que ganó. Recordaba en un artículo que escribí hace poco que Benjamin Constant decía que la legitimidad es la duración. Pues bien, esta constitución política ha durado nada más y nada menos que 40 años, en el esquema histórico del siglo XX, donde nada duraba menos de 15 o de 20 años. Pero junto con ello, y paralelamente a ello, y en una fricción constante, que es el encadenamiento de las crisis, tenemos una constitución económica totalmente deficitaria. Y con esto termino. ¿Qué quiero decir por constitución económica? Bueno, si volvemos al viejo Alberdi, lo que escribió después de las bases, ¿no? Escribió las bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina. Tiene lugar la Constitución de 1853, en la cual le mejoraron mucho el texto, Gutiérrez le mejoró mucho el texto, y luego de ello escribió el sistema económico y rentístico para la Constitución política de la Argentina. Por supuesto, no soy un liberal anacrónico que quiere repetir lo que Alberdi decía del sistema económico rentístico. Lo que sí quiero decir es que parece muy, muy difícil emparejar las dos cosas, la constitución política y la constitución económica, porque lo que estaba Alberdi recomendando era una constitución económica para sustentar la constitución política que había recomendado hacía 3 años. Y ese es un poco el ambiente que yo reconstruyo de aquel momento que no dudo en calificar de fulgurante, ¿no? Me parece que la metáfora del rayo dice mucho, pero atención, los rayos duran poco, ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, agradecer a Marcela la presentación y por supuesto a Natalio, que además vos no estuviste en el último panel, pero has hecho una especie de síntesis del panel. Pero es una ventaja. No, lo hiciste sin saberlo. Exactamente, no te estabas copiando, pero de síntesis superadora. No, es muy lindo, ¿no? Ver cómo de alguna manera estamos discutiendo hoy, estuvimos discutiendo hoy y seguimos discutiendo sobre este momento, ¿no? El momento con distintas visiones más optimistas, más pesimistas, más enfáticas, menos enfáticas, pero donde yo creo que lo fundamental es que algo cambió definitivamente en la sociedad argentina en ese momento. Y creo que no voy a repetir lo de Natalio, de lo que también sintetizó respecto a la cuestión de que de alguna manera también se vincula con lo de hace un rato, con la discusión de hace un rato, la relación entre las expectativas de la sociedad, las costumbres, las formas en que esta sociedad actuaba, la iniciativa política que aparece
en el 83 y las dificultades o el problema de la constitución económica de la Argentina que siguen estando y que siguen condicionando nuestra vida futura. Sí me gustaría subrayar solamente un par de cosas. La primera es lo que podríamos decir el fabuloso gesto de creatividad política de ese momento. O sea, a ver, nosotros podemos hacer un análisis retrospectivo como el que hizo Roy hace un rato, donde mostramos donde se muestran o mostró muy bien las transformaciones de la sociedad, las líneas estructurales de la sociedad argentina. También podemos hacer un análisis de qué manera esas líneas condicionan o no condicionan o explican o contribuyen a entender lo que pasó en ese momento y lo que vino después. Pero ahí hay un gesto de quiebre, y yo creo que eso vale la pena subrayarlo porque estamos en un momento muy difícil, y también creo que fue Marina Franco la que señaló, bueno, los historiadores estamos acostumbrados a pensar también en la incertidumbre, a veces nos agarramos de la incertidumbre esperando que ojalá lo que nos parece que va a pasar no va a pasar, sino que va a pasar algo más lindo, y en este caso creo que lo que podemos mostrar en ese momento, en el 83, fue ese gesto de creatividad política que se debe a una circunstancia, a un momento, pero también a una persona. Y yo creo que ahí es interesante, ¿no? Porque siempre estamos tironeados entre, bueno, los grupos sociales, los grupos políticos, las ideologías y las personas. ¿Cuánto pesan las personas? ¿Cuánto no pesan las personas? Hay momentos en la historia en que las personas pesan. Y los individuos, quiero decir, cuando digo las personas, los individuos. Y en este caso creo que se dieron una serie de circunstancias, pero también se dio una decisión política. Y el hecho de que ganara Alfonsín es curioso, y no soy alfonsinista, pero, y soy muy crítica de algunas de las cosas que pasaron después, pero el hecho de que ganara Alfonsín realmente significó una diferencia. No es que las cosas hubieran sido iguales, y no hago contrafáctico, sino que creo que me aferro a lo que, me atengo a lo que la deducción argumental y lógica me lleva, ¿no? No hubiera sido lo mismo, porque ahí el personaje, con toda su carga de contradicciones, tomó las riendas del proceso y creó. Es acción política pura, ¿no? Y estos pasos que vos decías, Natalio, la decisión de las juntas, la decisión un poco posterior de tomar a los derechos humanos como el basamento sobre el cual construir la democracia, ¿no? No importa después cómo, pero la idea misma de que hay un basamento trascendente, que trasciende Exacto. a la política y que marca el derrotero del futuro, es una decisión que tomó Alfonsín. Y no es del Partido Radical, no es, bueno, acá tengo un experto en Alfonsín y me da vergüenza hablar de Alfonsín, pero tal como mirando el personaje desde la perspectiva histórica y mostrando también que, bueno, Alfonsín, como bien mostró Pablo Gerchunov, pero también lo vimos y lo vivimos, no era ningún ser excepcional. Luego, la política hizo lo suyo, él hizo otras cosas, pero ese momento, y a mí me interesa mucho el acontecimiento, me interesa mucho aquello que puede dar lugar a la creación de una situación nueva. Y yo lo digo en este momento porque estamos todos muy bajoneados, y la idea, no quiero, digo, una de las cosas que pensaba cuando nos dijeron de tener esta conversación era no caer en la todo tiempo pasado fue mejor, qué lindo que la pasamos, qué bien que fue, y esta mañana me sentí realmente, como decía Altamirano, testigo, porque ¿viste? Hablaban de cosas de las cuales uno fue protagonista, digamos, es horrible. Entonces es como testimonial lo que uno dice, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, la inspiración que puede ser pensar en que haya gestos de creatividad, en momentos históricos, no son cualquiera, y gestos de creatividad política que permiten dar un giro que puede ser o podría haber sido inesperado.
más allá de lo que auguren las encuestas. Y no lo tenemos lamentablemente a Manolo para que nos ilustre. Pero bueno, eso me parece que sobre ese punto. Pensé que tomaste lo de las encuestas y la incertidumbre y la relación, estamos entre el presente y el pasado y también, sin duda, entre el presente y el futuro. Hay un punto que salió hoy en las conversaciones, y que ustedes como especialistas en haber trabajado lo que podríamos llamar muy rápidamente las dicotomía o la tensión o las oscilaciones que fue adoptando, ¿no?, el umbral del unanimismo desde el siglo XIX a la emergencia de diversas formas de pensar los pluralismos desde el siglo XIX en adelante. Sin embargo, tengo para mí que la forma de concebir el pluralismo político que se instaura a partir del 83 fue completamente novedosa en relación a cualquier pasado, y que tiene que ver en gran parte con la propia dinámica de los partidos políticos. Y ahí en ese punto, bueno, querría preguntarles hasta qué punto a ustedes les parece que fue una novedad radical la forma de concebir y de actuar el pluralismo político, de llevarlo a cabo. ¿Cómo lo ven en perspectiva hoy? ¿Qué pasó, digamos, en esos 40 años? Por supuesto, el 2001 en el medio, y la redefinición de la dinámica de los partidos políticos. Y ahí hay un punto que a mí también me quedó dando vueltas de la conversación del panel anterior, cuando los tres panelistas y Marina hablaban sobre los avatares de la política, ¿no? Y un poco las sombras de la incertidumbre en torno al futuro, la emergencia de nuevas maneras de concebir la política. Bueno, creo que también lo que ha cambiado mucho en estos últimos tiempos, y tal vez no hemos tomado una dimensión en torno a eso, es la relación entre territorio y política. Es decir, territorio y política. Es decir, que la idea de que los partidos hacían territorio y que con el territorio se ganaban elecciones, bueno, hoy eso está puesto en duda. O en todo caso, hay una territorialización de la política que va mucho más allá o está más acá de los partidos políticos, y que se habló sin duda del fenómeno de Milei, bueno, sin absolutamente ninguna estructura territorial, sin embargo, ¿no?, tiene una adhesión importante en la sociedad. Entonces me parece que ahí también la relación entre sociedad, territorio y política, en esta dicotomía entre unanimidad y pluralismo, también se transformó a lo largo de estos 40 años, y ni hablar en el largo plazo. Me gustaría, si tienen ganas, que hagan alguna reflexión, si quieren en el largo plazo, si quieren en el mediano, en el corto, por donde quieran. Bueno, bueno, cada loco con sus distinciones, ¿no? Yo distingo mucho el concepto de pluralismo político del concepto de heterogeneidad social. La Argentina tiene un desarrollo temprano formidable, ¿no? Y si no vayamos a nuestro querido siglo XIX, porque si no... Pero si recorremos el siglo XX, la heterogeneidad de la sociedad argentina, en comparación con otro tipo de sociedades en América Latina, es asombrosa. Esa heterogeneidad... porque me tienen que grabar. Ahora puedo hablar así. Esa heterogeneidad tuvo una característica notable durante los 50 años de crisis de legitimidad que soportó la Argentina, entre 1930 y 1983, que es la capacidad de veto, la capacidad de vetar, proyectos políticos que podían tener una raigambre democrática y proyectos políticos de carácter autoritario. Es asombroso comprobar cómo uno de los regímenes más sanguinarios, si no tal vez el más sanguinario, que conoció la Argentina, durante toda su historia duró tan poco. Cuando el otro tipo de regímenes, como el pinochetismo, aún el régimen militar de los brasileños,
no hablemos del PRI de México, tuvieron la marca de la larga duración. Creo que esto es un punto crucial. El proyecto de 1983, lo ha dicho muy bien Marcela, era un proyecto de instaurar un pluralismo político. Pluralismo político significa, ante todo, jugar a la política respetando reglas. Fundamentalmente es eso. No hay pluralismo político sin la dimensión institucional de la democracia. Y la dimensión institucional de la democracia es comportarse de acuerdo a reglas establecidas que son duraderas y previsibles. Eso ocurrió en parte. Y yo diría que esto es bastante, se ha difundido bastante en los medios. Yo diría que acá hay un corte muy importante entre los primeros 20 años de la democracia nuestra, donde el pluralismo político logra áreas de consenso muy destacables, entre otras la reforma constitucional del 94. Y posteriormente a la crisis de la convertibilidad, tenemos otro panorama muy diferente, guiado fundamentalmente por la polarización de las opciones y una dialéctica que transforma al adversario en enemigo político. La heterogeneidad, vuelvo al primer concepto, lo que dio origen en la Argentina es a una tradición faccionalista muy fuerte. Claro está, Hilda nos puede ilustrar muchísimo al respecto, esta tradición faccionalista viene de mucho antes, pero es muy fuerte en el siglo XX también. Y esa tradición faccionalista va a influir enormemente en los últimos 20 años de nuestra democracia. Y creo que si cometemos el error del historiador de proyectar el presente hacia el pasado, en este momento el faccionalismo está reinando como una emperatriz inobjetable. Hay faccionalismo en la política argentina muy fuerte. Creo que las raíces de la heterogeneidad del faccionalismo son muy importantes para destacar. El otro cruce importante entre heterogeneidad y pluralismo en su faz positiva, pero también, insisto, en su faz negativa, es lo que yo he llamado la tendencia hegemónica en la política argentina, que Marcela e Hilda, en uno de los tantos libros que publicaron, hablan de la tendencia hacia la unanimidad, ¿verdad? Esta es una tendencia histórica, esta es una tradición histórica que choca con la que yo llamo la tradición republicana. Ahora, lo interesante de la tradición hegemónica es que es una tradición subjetiva, fundada en la intencionalidad. Ya desde el menemismo, con la reelección, lo pronunciaba de esta manera, esa tendencia hegemónica se vislumbra. Pero la característica que tiene el pluralismo negativo de la Argentina, anclado en la heterogeneidad, es que esa tendencia hegemónica es vetada en el plano nacional. Como diría una vieja película de Olmedo, quieren pero no pueden. Quieren pero no pueden. Y esto se ve claramente, ¿de cuándo es la película de Olmedo? Ah, bien, de la democracia. Bueno. Pero aquí hay un tema muy interesante. Esa intención hegemónica renace con muchísima fuerza en los últimos 20 años de la democracia. Y también es vetada. Pese a que el kirchnerismo logra el acierto de durar sus 12 años, sin embargo es derrotado en el 15 por este gobierno tan precario de Mauricio Macri, que hace que efectivamente los que hablan de populismo tienen que decir, son gobiernos populistas que no pueden constituir un régimen populista. Si fuera un régimen populista sería un régimen de larga duración. Ahora,
Acá es muy importante, no lo hemos tocado todavía y creo que te deberíamos volver, Marcelo ha trabajado mucho esto y Hilda también, hay que volver a que la Argentina es un régimen federal. La Argentina es un régimen federal. Este es un régimen federal caracterizado por los extremos y con una clase media de provincias que es penalizada fiscalmente. Los extremos son en una punta la provincia de Buenos Aires y en otra punta las provincias chicas del interior, tanto del norte como del sur. Esas provincias chicas sí son hegemónicas. Es decir, que el viejo orden hegemónico, muy del siglo XIX, está ahí. Esta es una sobrevivencia del pasado muy interesante, ¿no? Muy interesante. Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Santa Cruz, La Rioja, provincias chicas con esferas de la sociedad civil muy pequeñas en relación con la esfera burocrática del Estado fundada en el empleo público y por tanto en el sufragio indirecto a través del empleo público. Ahora, lo interesante del caso es que esta tradición hegemónica, que tal vez haya raíces en el poblamiento del conurbano, vaya uno a saber, también sobrevive en intendencias muy populosas del conurbano, como por ejemplo La Matanza, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos aquí es un fenómeno contradictorio muy fuerte, ¿no? Que en el orden nacional, la hegemonía que cruza el pluralismo político argentino no ha logrado consolidarse, mientras que sí lo ha hecho en el orden provincial. En el medio de estos dos extremos, de la provincia de Buenos Aires y las provincias chicas, que además están sobrerepresentadas en la Cámara de Diputados, están las cenicientas. Las cenicientas es una clase media de provincias que arrancan el litoral y ocupa toda la franja central del país: Santa Fe, Córdoba, Mendoza. ¿Qué pasará en esas provincias? Bueno, es el gran desafío en esta elección de este año de 1983, porque son provincias con sociedad civil, son provincias con potencial de alternancia que las ha tenido efectivamente durante estos años. Pero bueno, hay que insistir mucho, creo yo, en esta combinación un poco extraña y acaso contradictoria entre polarización, ¿no? Porque ha sido muy polarizante la política en los últimos 20 años, y faccionalismo. Uno puede pensar que la polarización lleva a la constitución de bloques homogéneos. No son homogéneos. Internamente están aquejados por esta tradición faccionalista que es tan fuerte en la historia argentina, viene desde los orígenes, yo diría, ¿no? No sé qué les parece, pero bueno, ya está. Ya pasó. Bueno, varias cosas interesantes acá. Quizás empiezo por el final, por el tema del federalismo y de la importancia que ha tenido la política provincial en la política nacional. De alguna manera, cuando miramos para atrás, y yo no puedo no ir al siglo XIX, Natalio, es una especie de vicio. Es que es un gran siglo. Sí. Efectivamente la conformación misma de la vida política argentina tuvo a las provincias por base. ¿Cómo? Que la conformación misma de la vida política argentina se dio a partir de las provincias. ¿Sí? Y acá no estoy haciendo, perdón, quiero aclarar, no estoy diciendo como se escucha en quienes defienden los sistemas provinciales y el federalismo así a la ligera, que dicen las provincias precedieron a la república, porque hay todo un discurso ahora por parte de las provincias, cuando la Corte quiere intervenir en alguna cuestión, etcétera, dice, ¿cómo puede ser, escandalizados, cómo puede ser si las provincias precedieron a la república? Y eso nos retrotrae a una vieja discusión del siglo XIX, efectivamente, que contraponía la forma de organización de federal, incluso con el ejemplo de Estados Unidos, que las provincias precedieron a la república, con una concepción que tenía más que ver con Buenos Aires y con el unitarismo o las formas de pensar el conjunto, que era no, el virreinato es previo a las provincias, y por lo tanto, si el virreinato es previo a las provincias, acá hay una estructura que es previa a la organización provincial. Esa tensión está desde el siglo XVII.
desde el siglo XIX y continúa, porque seguimos escuchando este debate, si las provincias precedieron o no. Yo no me refiero a eso, sino me refiero, acá no me quiero referir a eso, sino me quiero referir a la forma en que la política opera. Y la manera en que se construyó nuestra república, y aquí puedo sin mencionar el periodo incluso previo a la Constitución, cuando efectivamente era una confederación de repúblicas, la Argentina, o lo que hoy conocemos como Argentina, era una confederación de provincias, cada una era una mini república, por decirlo así, con lazos entre ellas y con perspectivas de futuro unificado, pero que en la práctica operaba como una confederación de repúblicas, sino aún después de la Constitución del 53, la vida política, la forma concreta en que se hace política, tienen cada localidad, diría provincia, pero aún dentro de las provincias, las regiones dentro de las provincias, un peso enorme en la dinámica política, en la construcción de liderazgos, en la forma en que se llevaban adelante, en la forma en que se operacionalizaba la representación se operacionalizaba a través de sistemas electorales que tenían enorme raigambre local. En fin, todo el sistema político tal y como se desarrolló a partir de la Constitución del 53, si bien con una nueva instancia, que era la instancia federal, la instancia nacional del gobierno nacional, que iba a tener creciente importancia en la dinámica política y en la forma en que se articulaba el conjunto, de todas maneras la práctica política tenía un pie muy fuerte, como sigue teniendo en las provincias. Se ganaban o se perdían elecciones de acuerdo a la capacidad territorial, para volver al término de Marcela, la capacidad territorial que tenían los grupos políticos para asentarse, para controlar, para dominar, para convencer, representar, o como se quiera llamar, a las distintas localidades del país. Esto me parece que no podemos trazar una línea de continuidad absoluta con esto, porque efectivamente lo que empieza a aparecer es el peso creciente del gobierno nacional y de las instituciones del Estado Nacional, de los liderazgos nacionales que van a operar en forma muy cruzada con las provincias. Pero hoy en día sabemos que la dinámica misma de la vida política está muy marcada por lo que pasa en las provincias. Y aquí, que obviamente lo que vos decías, Natalio, respecto a provincias que tienen un peso mayor, incluso mayor del que teóricamente les corresponde de acuerdo a su población, a su lugar, y otras provincias que están, como él decía, cenicientas, castigadas, etcétera, que sin embargo tendrían que tener, tendrían que lograr una mayor presencia en términos representativos, esto no se da. De manera que es un sistema curioso, ¿no? Es un sistema, además nosotros estamos acostumbrados, acá desde Buenos Aires, a verlo mucho desde la centralidad que tiene el gobierno nacional. Pero no opera, no puede funcionar, no funciona, si no pensamos también en estas patas provinciales. Dicho esto, me gustaría conversar un poquito más sobre el tema del pluralismo. Hoy también se habló en los paneles anteriores algo respecto al pluralismo y al momento del 83. Y de nuevo, ¿no? El momento en el cual la noción de pluralismo aparece fuertemente en los discursos políticos e intelectuales, y aparece esa idea de pluralismo como una propuesta virtuosa frente a un pasado que había más bien operado cancelando o ocluyendo las posibilidades de pluralismo en tiempos antes. No voy a hacerte una genealogía de cómo se dio, pero lo cierto es que en el 83 esto aparece como novedad también, así como decíamos antes los derechos humanos, como decía, la noción de un sistema plural. Y me acuerdo, y esto es anecdótico, pero no tanto, respecto a nuestro ambiente, y digo, porque Guitela también tuvo que ver, a la ciencia política y a la historia, y sobre todo la ciencia política, estaba tremendamente de moda el tema del pluralismo de partidos, el sistema de partidos. Hablábamos en ese momento los temas de la transición, y esto no solo en la Argentina, sino en general en América Latina, eran los temas del sistema de partidos. Cuando uno dice el sistema de partidos, está presuponiendo una multiplicidad o varios partidos, por lo menos dos, en situación
a ver, en situación equivalente desde el punto de vista de la conformación de un sistema democrático. Y de hecho eso es lo que se planteaba, era la necesidad de fortalecer los partidos, de darles a los partidos un lugar de equivalencia entre sí, para que no funcionara la noción de un movimiento. Eso también aparecía como una contraposición al movimiento, la idea del partido versus movimiento. Bueno, esta situación en la cual el partido aparecía como la apuesta. La apuesta de la transformación era una sociedad de partido. Y aquí esto también es muy interesante, porque de alguna manera ponía sobre la mesa, ponía en escena una situación complicada. Siempre la relación en el sistema, en la democracia representativa, en las repúblicas representativas, la relación entre representantes y representados, que es de alguna manera es el núcleo de la vida política, la relación entre representantes y representados, porque al introducir esa diferencia entre representantes y representados, al crearse el sistema representativo, hay ahí se pone una brecha, se introduce una brecha en la igualdad. Una brecha en lo que presupone un sistema republicano y sobre todo un sistema democrático, que es la igualdad de todos los ciudadanos. Al diferenciar entre representantes y representados, ahí se está abriendo un problema. Se está creando un problema que continúa. ¿Cómo es la relación entre representantes y representados en una sociedad de una república democrática? ¿Cómo se da eso? Bueno, ese problema que nos ha atravesado, bueno, obviamente está el sistema electoral, nunca fue suficiente. Desde el principio, las elecciones, que es el momento en el cual se constituye esa ficción política por la cual los representados delegan, digamos, voy a hacerlo muy de forma un poco brutal, delegan su soberanía en los representantes, desde ese momento mismo se abre el problema de la relación. Y ese problema, por supuesto, son bien conscientes los actores políticos de todas las épocas respecto a la necesidad de que una vez elegidos, pasado el momento jovesiano, una vez elegidos los representantes, cómo se los controla, cómo se influye sobre ellos, cómo continúa esa relación que no puede estar dada solo por el momento de autorización, que sería el momento de la elección. Entonces ahí es donde aparecen toda la panoplia de formas de intervención política que no son solamente el voto, y que hacen a una república democrática en funcionamiento, ¿no? Desde todas cosas que se mencionaron hoy, desde las peticiones, las manifestaciones que vemos todos los días en la calle, en fin, distintos mecanismos, la prensa, etc. Ahora, esto no tampoco resuelve el problema, porque este problema es el problema de las relaciones entre representantes y representados. La creación en el siglo XIX, y vuelvo, perdonen a mi querido siglo XIX, precisamente en función de una noción de política que presuponía la superación de las divisiones sociales del mundo social, no de los sociales, la superación de las divisiones y los conflictos del mundo social, a partir de una acción política que planteara el bien común por encima de la diferencia de intereses, opiniones y demás, y que la política, por lo tanto, era la instancia superadora. No se usaba este término, estoy usando un término anacrónico, pero de alguna manera la política era el lugar de la unidad, no de la diferencia. En el siglo XIX, las diferencias políticas que existían, las diferencias entre grupos que empezaron a existir muy rápidamente a partir de la organización electoral, a partir de la organización parlamentaria, sin embargo, esas diferencias eran siempre criticadas y siempre desconfiadas por parte del propio sistema, que veía a las divisiones como algo peligroso en sociedades muy precarias desde el punto de vista de su unidad como comunidad política, y que por lo tanto la división política era peligrosa. Por lo tanto,
no existían los partidos políticos, para decirlo así, existían las agrupaciones, existían las maneras de sumar voluntades en función de ganar una elección, pero no existían los partidos políticos. Los partidos políticos son una invención del tardío siglo XIX, como tales, como los entendemos hoy, y surgen precisamente de una crisis en el sistema representativo. El sistema representativo, en esta relación entre representantes y representados, que durante el siglo XIX había transitado, no sin dificultades, pero que había logrado producir representantes relativamente legítimos, entra en crisis hacia finales del siglo XIX. Piensen ustedes que, por ejemplo, no había representación de minorías hasta fin del siglo XIX, porque la noción de unanimidad, la noción de que estaba presupuesta en la organización política, hacía impensable. No es que había señores malos que no querían que hubiera representación de minorías, era impensable la representación de minorías en el sistema tal y como estaba definido desde ese momento. Bueno, esto es lo que cambia a fines del siglo XIX. Y los partidos políticos aparecen como un bicho nuevo, como un actor fundamental en la relación, ¿no es cierto?, entre representantes y representados, que de alguna manera aparecen como mediadores. Claro. Los partidos aparecen como los mediadores legítimos, cuando antes habían aparecido como los prolongadores. Sí, claro, y como aquellos que no se consideraban deseables, ¿no es cierto? Entonces aparecen como estas estructuras deseables, legítimas, de mediación entre sociedad y política. Esto está en crisis ahora. Esto se ha puesto en crisis, eso no estoy inventando nada, está en todo, y no es solo argentino, ¿no es cierto? Hay una crisis, se habla todo el tiempo de la crisis de la representatividad, y tiene que ver con ese lugar de los partidos que ya no responde a aquello que aparecía como el ideal del partido al principio del siglo XX. Bueno, esto yo creo que a fines, y para terminar, creo que lo que pasó en el 83 es que hay como una, y me acordaba de algo que charlábamos con Natalio en algún momento, que él me decía, nosotros llegamos a estas cosas tarde, llegamos al estado de bienestar cuando ya el estado de bienestar se estaba desarmando, llegamos a estas cuestiones tarde. También llegamos un poco tarde a reivindicar, en este caso no solo Argentina, ¿no? A reivindicar partidos que ya estaban en unas sociedades donde los partidos no contenían, y no contienen, porque el problema de los partidos actuales es que no contienen. No canalizan, no contienen, no son los intermediarios, y nuestro sistema institucional los convierte en los intermediarios por antonomasia. Por ejemplo, no podemos votar a nadie que no nos vengan, digamos, ya digerido por los partidos. Bueno, esto no es para hablar en contra de los partidos, no tengo nada en contra de los partidos, lo que digo es que estamos en un momento complicado. Y creo que en el 83 hubo una especie de renacer, no sé si es un canto de sirena o qué, de la idea de que los partidos podían realmente ser esos instrumentos de transferencia, de canalización de las demandas de la sociedad por el sistema representativo. Aunque se hablaba también de movimientos sociales y de esto y del otro, pero de hecho hubo una apuesta muy fuerte a los partidos. Y eso fracasó, me parece que eso sí fracasó. No es que fracasó totalmente, pero ha resultado deficiente. Y a mí me parece que lo que pasó después del 2001, que hoy decían efectivamente no fue una crisis del sistema, porque el sistema se reencaminó democrático, ¿no? Fue más bien una crítica de las dirigencias, sí fue una crítica de las dirigencias, sin duda, pero me parece que lo que vino después fue, y no costó tanto, fue una deslegitimación de la idea esa de partidos iguales, en términos partidos iguales en el sentido equivalentes. En ese estimo. Hay algunos que somos más representativos que otros, y no lo decimos solo retóricamente, o sea, no es que ese es nuestro verso, nosotros somos más representativos que B, y B dice, no, yo soy más representativo que A, sino que hay un partido, un grupo, que ni siquiera es un partido, que se erige en el representante, como decía hoy Altamirano, del conjunto del pueblo. Y ahí es donde
se horada, se deslegitima de manera ya muy fuerte, a partir de, además de... El pluralismo. El pluralismo. Hice una vuelta muy larga, perdón. Yo quería volver a Sí, claro, volvé, tranquilo. Volver. Miren, a mí me parece que esto es importantísimo lo que ha dicho Hilda. A mí en esto de los partidos hay 3 momentos históricos que me parecen muy importantes rescatar. El primer momento, no hay que abundar más, lo ha dicho muy bien Hilda, es el momento del partido político como prolongación de los gobiernos. Es el Partido Autonomista Nacional en la Argentina, el viejo partido Tory en Inglaterra, el Partido Liberal en Inglaterra, etcétera, etcétera. Ese sistema de partidos corresponde al primer momento de la Revolución Industrial. O como se decía en esa época, la locomotora de la historia, que no era una metáfora, era el ferrocarril. No era una metáfora. El segundo momento importante es la creación de los partidos de masas, que un viejo politólogo que escribió un libro admirable, que siempre recuerdo, en 1958, que se llamaba Le Parti Politique de Maurice Duverger, llamaba a los partidos de creación externa. Externa del aparato del gobierno, ¿verdad? Partidos que llegan al poder articulando en su seno fuertes organizaciones sociales. Ese momento corresponde a 2 grandes transformaciones. Primera transformación, la sociedad industrial entra en otra etapa, en la etapa de la gran industria. La gran industria corresponde a los grandes sindicatos, tanto obreros como patronales. Y corresponde a otra circunstancia fundamental, que es la universalización del sufragio y por tanto la democracia de masas. Ahí es donde el partido político alcanza la plenitud de su función mediadora. Ahí alcanza la plenitud de función mediadora. En la Argentina hay partidos políticos de creación externa desde la crisis de 1890. El modelo ejemplar es la Unión Cívica Radical, que se constituye con recursos que no son del Estado. Es un milagro. Se constituye como recursos que vienen de la sociedad civil. Pero la característica del radicalismo es que el radicalismo no incorpora en su seno a fuerzas sociales organizadas. La novedad de un partido político que incorpora en su seno fuerzas sociales organizadas la va a traer el peronismo. Que no será un partido creado de abajo hacia arriba como el radicalismo, sino un partido creado de arriba hacia abajo. Esa es una novedad fundamental que el radicalismo no puede resolver. Y cuando el radicalismo gobierna con Alfonsín, los aguijones que lo atacan son las organizaciones sociales, sindicatos fundamentalmente, que operan en el seno del justicialismo. Este es un punto crucial. La tercera etapa, que es la que estamos viviendo nosotros ahora y que es la más complicada, corresponde a una transformación sustancial de lo que Raymond Aron y tantos otros llamaban la sociedad industrial. Y que no tengo por qué decirles a ustedes. Cuando fundamos la democracia en 1983 no había aparatos. O teníamos aparatos muy sencillos. Ahora son telefonitos, es decir, tienen 3 brazos ustedes los chicos ahora. Yo sigo trabajando con 2, pero me queda poco tiempo. Y este es un punto me parece crucial, porque hay una mutación científico-tecnológica. Y yo creo que la creación de las redes sociales y los twitters y como se llamen, están generando una fragmentación en el sistema de representación. En otros términos, hay una autorrepresentación de cada ciudadana o cada ciudadano en particular, que además se fotografía. Se desdobla. Este es un punto crucial, y que lo bien lo ha dicho Hilda, la relación entre representantes y representados se ha fragmentado. Los que sufren más eso son los partidos políticos. En el momento culminante de la segunda etapa, Bobbio habló de un estado de partidos. Era una de famosas definiciones de él. Ahora tenemos que hablar de un estado de candidatos, que
que surgen de la nada y que están en todos lados. Estos candidatos pueden ser cazadores de partidos, como este personaje que se llama Donald Trump, cuyos adjetivos me reservo para no atentar contra la neutralidad académica, o candidatos al estilo de Bolsonaro en Brasil. Pero fíjate que están además en las democracias más avanzadas. Macron, actual presidente de Francia, es producto de esto que yo llamo democracia de candidatos. Creó una candidatura en poco menos de 60 días. Una vez que se instaló en el gobierno, otra es la historia. Irigoyen, para llegar al poder, tardó 16 años. Para señalarles a ustedes lo que costaba constituir un partido de abajo hacia arriba, ¿verdad? Meloni, en Italia, es otro producto. ¿Dónde están los viejos partidos italianos que refundaron, mejor dicho, fundaron la República Italiana en el año 1946-47? No están. Son agrupaciones, son sellos, una masa viscosa que se mueve de un lado a otro. Y este fenómeno lo tenemos actualmente en la Argentina. Lo tenemos actualmente en la Argentina, no sabemos qué destino tendrá, pero hay una lección histórica muy importante del siglo XX. Y este sí es un llamado de atención, yo diría casi, bueno, quiero ser más optimista, una luz amarilla, no roja, que cuando las sociedades están en este estado de indefensión humana, como hoy lo está la sociedad argentina, con estos niveles de pobreza, con estos niveles de exclusión, con estos niveles de marginalidad, la emotividad del voto supera claramente a su racionalidad. La simplicidad, mejor dicho, la simplificación de las opciones, aquí sí, propias del populismo, se imponen sobre los mensajes de complejidad. La iracundia, en fin, termina imponiéndose sobre el debate y el espíritu de compromiso. La democracia de candidatos, por consiguiente, acentúa, intensifica la polarización. Y este es un punto muy importante porque no es argentino. Está recorriendo las democracias occidentales. Quizá haya sociedades todavía como la alemana que mantiene su estructura de partidos, la hay, pero las lecciones que se derivan, por ejemplo, del estado de los partidos en Estados Unidos, confieso que me preocupan enormemente. Porque no solo es una mutación científico-tecnológica, chicas y chicos, es una mutación de valores. De modo tal que más vale la batalla por las identidades que la batalla por una identidad común. Más vale la cancelación de conceptos que armar un propio discurso. Este mundo de fragmentación, por consiguiente, no hay que olvidar la infraestructura. Está orientado por esta gran mutación, que yo la defino como una mutación civilizatoria. Está cambiando el perfil de las sociedades. Lo cual lo quita que, como buenos historiadores o malos historiadores que somos, seamos atentos a la resurrección del pasado, ¿no? Porque si, acá termino, si las redes sociales son radicalmente novedosas, las autocracias a la Putin son antiguas. Yo les haría una última pregunta tenía más preparadas, pero obviamente querría que haya preguntas del público. Tiene que ver en gran parte con esta explosión memorialista. Ahora estamos conmemorando los 40 años de la democracia y ha pasado más opacado, pero los tres hemos participado en algún evento que tiene que ver este año también con los 170 años de la sanción de la Constitución de 1853. Mi pregunta, reflexión apunta ahora a la relación hoy entre Constitución y democracia. Ustedes hablaron recién de los dos principios de nuestra Constitución del 53 y que las reformas mantuvieron, que somos una república representativa y federal.
y esa representación, ya sea por resignación, y ese federalismo en el 53, bueno, se montó sobre la base de un igualitarismo del cual habló Natalio, del cual habló Roy, la democracia genial, ¿no? Mitrista, que yo creo que precede incluso al ansia de progreso bajo el cual llegan los inmigrantes, porque tiene que ver con lo que Mitre decía. Bueno, la peculiaridad argentina es la de la no existencia de las jerarquías sociales que existen sí en otros países de la región. Ahora, al mismo tiempo, es un régimen federal, yo decía también por resignación en gran parte, y como dijo Tulio Alperín, me acuerdo en algún encuentro, dice, alguien tendrá que explicar por qué el federalismo en nuestro país, a partir del primer rosismo, se convirtió en algo naturalmente bueno, que hace que en gran parte esa eslogan sea precisamente un eslogan y no pueda discutirse hasta hoy seriamente en la clase política las grandes distorsiones a las que ha dado lugar el federalismo. Dicho esto entonces, mi pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Y con la cuestión de la representación y la Constitución, con su reforma del 94, con el consenso que eso significó, con la importancia que tuvo, percibo que no hace mucho tiempo comenzó a erosionarse esta idea constitucional, lo que Gargarella llamaría la sala de máquinas incluso, los poderes contramayoritarios. Quiero decir, creo que nunca, o por lo menos en estos 40 años de democracia, hemos experimentado una pugna política en torno a la Constitución como estamos experimentando hoy. No sé si ustedes comparten esta perspectiva, no importa, pero me gustaría conocer un poco su opinión para luego sí dar lugar a las preguntas. Bueno, muy breve, no. Pues estamos llegando al final, ¿no? Sí, pero nos van a hacer preguntas todavía. Uh. No, voy a tratar de ser muy breve porque en realidad la primera cuestión que quisiera destacar, ustedes lo saben, pero de todas maneras me gusta destacarlo, me gustaría subrayarlo, es si nosotros estamos hoy celebrando los 40 años de vigencia del Estado de Derecho, hoy lo dijimos y creo que eso hay que subrayarlo una y otra vez. Me gustó que en la última mesa se hablara, se insistiera sobre el tema de, bueno, son 40 años de Estado de Derecho sobre la base del tema de la soberanía popular, y eso es un hecho irrefutable, inédito, tenemos que sostenerlo, defenderlo y alegrarnos de ello. También quiero decir que son 170 años de la misma Constitución. Digo, es una Constitución reformada, pero en ese sentido la Argentina la Constitución argentina del 53 ha sido una de las más longevas, si no la más longeva. Creo que hay algunas otras, sí, sí. Pero es una de las más longevas del mundo, o sea, del mundo contemporáneo, ¿no? Digo, esto, así, a ver, digo, lo tomamos como natural, sí, 170 años de la Constitución. Cuando pensamos en la Argentina y pensamos en la inestabilidad política de la Argentina, sobre todo en el último siglo, es cierto que hubo intentos tuvo la Constitución del 41, hubo otros intentos constitucionales, pero el hecho duro es que tenemos prácticamente la misma Constitución. Y esto, me parece que muestra que la Constitución fue un instrumento muy flexible, o más que flexible, plástico. Tiene una plasticidad la Constitución que ha permitido ser interpretada de distintas maneras. Y eso no es una desventaja. Me parece que frente a constituciones que tienen 550 artículos, como hay ahora, donde se regula hasta, no sé, hasta cómo tiene que ser una convención colectiva de trabajo, que son constituciones nacidas para morir. O sea, no hay caso, no pueden durar mucho porque están tan atadas a las circunstancias y a las demandas del momento que no pueden sino estar condenadas, digamos, a morir a poco tiempo. Esta Constitución, y esto nos lleva a pensar en las condiciones de producción de esa Constitución, ¿no? Porque fue un momento absolutamente
momento de una enorme, no es que esta Constitución es estable porque surgió en un momento de armonía y estabilidad, sino que es una Constitución que surgió en un momento crítico. Uno de los tantos, pero este fue crítico en serio, digamos, fue un momento en el que prácticamente pudimos no haber tenido República Argentina, ¿no? En el momento en que se dicta la Constitución, Buenos Aires está separada de la Confederación, no hay una nación argentina, tiene su propio, el Estado de Buenos Aires hizo su propia Constitución en el 54, y además en un momento, en el año 53, en el cual pasó de todo, entre otras cosas estaban peleando, en cada provincia había conflictos internos, y además estaba el conflicto de Buenos Aires versus la Confederación, que era un conflicto armado, no era una cuestión de conversemos y nos arreglamos. Entonces es un momento de enorme estabilidad, y de nuevo, ahí vuelvo al asunto del gesto político, de la capacidad, en un momento dado, de ver la posibilidad, o de crear las condiciones para que un hecho político de esa envergadura tuviera lugar. Y eso tiene que ver con Urquiza, con una voluntad política de Urquiza, y con los constituyentes, que a su vez, en pocos días, porque esa es una constitución que se hace en un ratito, se hace en 2 meses. Sí, con mosquitos y mucho calor. Con mosquitos, calor, no tenían hotel, bueno, todas las historias que hay sobre Santa Fe cuando se dictó la Constitución. Bueno, había alfajores. Marengo. Merengo. El asunto, con esto que quiero decir, que se dicta una Constitución en condiciones de enorme inestabilidad política y generan un instrumento que va a durar tanto, esa plasticidad. Mi hipótesis, que no sé si es cierta o no, porque no me dedico a esto, pero pensando y reflexionando sobre esto, pensaba, quizás haya sido esa misma inestabilidad política, esa misma debilidad del poder, que haya permitido, o sea, no había un poder hegemónico, no se había constituido, no había un poder hegemónico, el poder de Urquiza era débil, y Urquiza lo percibió y negoció con Dios y María Santísima para que saliera la Constitución. Y quizás haya sido esa misma debilidad del poder, confrontado con lo que había sido los años de Rosas, que Rosas él solito impidió la sanción de una constitución. Él se oponía a una constitución, las provincias querían la constitución, Rosas no quería la constitución, no hubo constitución. Y en estos pocos meses del 53 se gesta, en medio de una inestabilidad enorme, una constitución tan plástica, ¿no? Que nos dura hasta hoy. Y quizás haya sido precisamente esa debilidad del poder político en su momento, obviamente, en su momento, y esa capacidad que tuvieron los constituyentes para dialogar entre sí, porque había posiciones diferentes, muy diferentes, y llegaron a un acuerdo para sacar una constitución que, a la vez que tiene parámetros bien firmes, al mismo tiempo es muy flexible, es plástica, y ha permitido la transformación a lo largo del tiempo. Y en ese punto yo creo que, bueno, puede seguir admitiendo variaciones, pero claro, ahí seguro que vos vas a decirlo con mucha más elocuencia que yo, hay fundamentos que son, digamos, la Constitución es plástica, pero no se puede hacer cualquier cosa con la Constitución. Y hay algunos puntos que son fundamentales, y uno de los puntos que ahora está en cuestión, y que creo que la plasticidad de la Constitución no da hasta ahí, es el tema del equilibrio y la división de poderes. Y ese punto, así como el punto que sí está todo el tiempo manipulado, que es el punto de la no reelección, de la imposibilidad de la reelección, de perpetuarse inmediata, de perpetuarse en el poder, etcétera, son dos de los pilares a partir de los cuales se construyó la Constitución. Y es eso lo que hace temer, por lo que vos decías antes, también da cosquillas, da temor, porque justamente algunos de los puntos de esa Constitución que ha sido modificada, que ha sido tan plástica, que ha sido tan adaptada a distintas circunstancias, esa Constitución en este momento está impugnada en algunos de sus puntos, digamos, fundamentales. Bueno, y hasta aquí. Te toca a vos. Y ahora me toca a mí para terminar. No, lo felicito por la atención. Realmente uno tiene que recurrir a capacidad histrónica a veces para mantener la atención de un público tan devoto. Es cierto lo que dice Hilda,
Pero aquí es un mensaje dirigido a mis amigos economistas, ¿no? A los economistas que hacen economía política, porque hay algunos que no hacen economía política, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, la Constitución de 1853 tiene una aventura y tiene que atravesar mares muy procelosos. La obsesión de Alberdi era depresivo, por consiguiente que pasaba noches bastante tormentosas y siempre vería un diablo, ¿no? El diablo era la provincia de Buenos Aires, que tenía una aduana, que era la única fuente para recoger impuestos derivados del comercio exterior. Por consiguiente, domesticar a lo que Alberdi llamaba el poder de Buenos Aires, costó, de acuerdo con mi hipótesis, 70 años más o menos, y de acuerdo con la hipótesis de Pablo Berchunov y Fernando en Desorden y Progreso, 10 años más, digamos. Ahí hay una consolidación fiscal y ahí hay un reparto interesante que establece la propia Constitución en cuanto a impuestos, ¿no? Impuestos indirectos en manos del gobierno federal, impuestos directos en manos de las provincias, etc. En el siglo XX, a raíz de la crisis de 1930, comenzamos a introducir el tema de la coparticipación federal de impuestos. Y aquí viene, yo diría, uno de los problemas más importantes de la Constitución reformada en el año 1994, que establece, creo yo, que la influencia de la Constitución de Bonn es muy importante al respecto, establece me dirijo a él porque conoce algo de historia de Alemania, mi colega Sergio Reggiani. Aquí, ¿qué pasa? Establecen en la Constitución la obligatoriedad de dictar una ley de coparticipación federal. No se dicta nunca. No se dicta nunca. De modo tal que la distribución de impuestos en la Constitución, a partir de la Constitución del 94, está en manos de una precaria ley, y diría Maquiavelo, en manos de la voluntad del príncipe. Y ustedes saben que la voluntad del príncipe siempre está al servicio de los amigos, nunca al servicio de los enemigos. Y entonces tenemos un sistema de reparto fiscal fundado fundamentalmente en las transferencias directas que hace el Estado de acuerdo a las conveniencias políticas y, aquí viene el problema más complicado, de acuerdo a las transferencias por participación federal primaria. Y esas transferencias lo que han beneficiado es al ramillete de provincias chicas que viven en una abundancia fabulosa de recursos que consumen y no producen. No producen impuestos, pero sí consumen los impuestos que se producen en otro lado y que reparte el Estado de acuerdo con su discrecionalidad. Este es un punto muy, muy importante que en algunos momentos de su historia la Constitución de 1853 solucionó. El otro punto lo señaló Hilda, ¿no? Y quiero hacer un gran hincapié en esto porque es mundial. Es mundial el fenómeno, digo, en relación con las democracias, que es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Yo no digo que la historia judicial de los Estados Unidos haya sido una primavera, al contrario, ha sido una historia con inviernos muy, muy duros y con fricciones muy, muy fuertes entre el Poder Ejecutivo y la Corte. Uno se olvida lo que fueron las relaciones críticas que tuvo Roosevelt, por ejemplo, el gran Roosevelt, ¿no? El Franklin Delano, no el primero, con respecto a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Pero en este momento, esta fricción está en todos lados. Ya está con Trump en los Estados Unidos, porque probablemente sus juicios lleguen a esa instancia. La encuentran en democracias muy consolidadas en el mundo, como Israel, por ejemplo. Movilizaciones de la sociedad civil notables en defensa del Poder Judicial. Ni hablar de la situación en Brasil y ni hablar de la situación en la Argentina. En este momento, potencialmente, no hay división y relación de poderes. No hay pesos y contrapesos. Lo que tenemos es un antagonismo. Tenemos una relación hostil entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y claro,
esto crea problemas muy serios, porque el Poder Judicial en este momento está interviniendo sobre las provincias hegemónicas. Ha intervenido sobre San Juan, que no sabemos si Uñac se podrá presentar o no, ha intervenido sobre Tucumán y se está reclamando intervención en Formosa. ¿Por qué? Porque el señor Infran tiene la peculiaridad de reelegirse durante, no sé, más de 2 décadas. Y acá hay un problema muy interesante que toca la retórica, porque la política es acción, la política es realidad, pero la política también es retórica, ¿no? ¿En qué medida 3 personas pueden resolver una situación de una provincia que normativamente practica elecciones y elige a su gobernante? La vieja Constitución, en su praxis, la de 1853, en el artículo 6 tenía una, que está impecable tampoco, tenía una norma muy clara, es la intervención federal. Cuando está afectado el principio republicano de gobierno. Pero aquí, la intervención federal ahora la están buscando a través de la Corte Suprema de Justicia. Haciendo una historia de la Corte Suprema de Justicia, nunca se le ocurrió a la Corte intervenir en los aciagos días del 90, del 93, nunca. Siempre fue una Corte bastante despolitizada. Y ahora la Corte se está politizando, tiene 4 miembros, uno no lo logran nombrar, designar, por la polarización que hay en el Congreso, y de esos 4 miembros habría una mayoría de 3. El cuarto no se sabe por qué rumbos curiosos se está transitando. Bueno, aquí tenemos un tema, son 2 temas que creo fundamentales, ¿no? Que tocan la dimensión fiscal de una Constitución, de vuelta volvemos al sistema económico y rentístico de la Constitución de la Argentina, y después este choque tan fuerte, ¿no? Entre poder ejecutivo y poder judicial, que tiene muchísimo que ver con concepciones patrimonialistas del Estado que llevan a juicios por corrupción, ¿no? Es un tema que no hemos tocado y no tenemos tiempo de hacerlo, que es el gran problema histórico de la teoría política, ¿no? Que viene desde la época de Platón y de Aristóteles, ¿no? Que es la corrupción de una forma de gobierno. Chao. Bueno, nos quedan 7 minutos hasta las 6:30 para alguna pregunta. Klaus está levantando la mano. Bueno, yo arranco. Creo que más que una pregunta va a ser una no sé si una reflexión o una suerte de sensación que tuve a lo largo de esta muy estimulante charla y también durante el anterior, también el debate anterior, que he disfrutado muchísimo, pero que tengo que admitir que hay un aspecto que me inquieta bastante, que ha sido la mención, cómo ha sobrevolado, no sé si el fantasma, porque se lo pronunció al nombre las 2 veces muy explícitamente, de Hobbes, ¿no? Gerardo hizo mención a Hobbes cuando, creo que era en relación a un artículo de Rinesi, de Eduardo Rinesi, por lo que entendí yo, porque yo no conocía este artículo, cómo él interpretaba la emergencia del régimen de Alfonsín como un salvaguarda para salir de una suerte de estado de naturaleza que se había caído en los años anteriores, como esto era un sistema que iba a provocar la posibilidad de estar a salvo de ese estadio de violencia tan tremendo que hubo en los años anteriores, ¿no? Y en esta mesa surgió otra vez la mención a Hobbes, no sé si lo hizo Hilda, creo que fue. Y bueno, creo que en función de los trabajos que ha hecho ella, que ha hecho Marcela en torno al unanimismo, en torno a la cuestión que también al principio mencionaba Natalio, que después
se propagó en la mesa de la pluralidad y la homogeneidad, y la cuestión de la aparición de personajes que buscan tener una hegemonía política muy poderosa, ¿no? Que parecen no querer acomodarse a un espíritu más tocquevilleano, digamos, de convivencia democrática, donde se supone que tiene que estar presente la pluralidad, el antagonismo de opiniones, tanto el debate público, ¿no? Tanto en la esfera política como en la esfera de la sociedad civil, ¿no? Entonces, no sé, tengo esta sensación de que esta invocación a la figura de Hobbes, por ahí no sé si es por casualidad o por conveniencia para acomodar argumentos, pero me pregunto si esto que estamos viviendo en términos de fenómenos políticos en distintas partes, sobre todo del mundo occidental, ¿no? No tiene algo que ver con esta mención que se ha hecho de la figura de Hobbes. No hay un inconsciente hobbesiano que está asomando en la cultura política de nuestros tiempos, ¿no? No sé si quieren comentar algo al respecto, si juntamos alguna otra pregunta, si existiera, o Carla Schumacher. Bueno, muchísimas gracias. No quiero retomar el debate acerca de pluralismo, facción y heterogeneidad. Y creo que se hizo mucho énfasis correctamente en tanto la erosión del Estado y de los partidos políticos como árbitros, moderadores de distintas cosas, ¿no? Entonces, de preferencias, de intereses, de conflictos, de cómo se coordina en una democracia ese pluralismo político. Pero quiero ir a un nivel un poco más filosófico y pensar el pluralismo también como una tesis específica acerca del carácter de los valores. Todos los valores son inconmensurables, en conflicto, incompletos, irreducibles, etcétera, pero son comparables. Entonces en una democracia hay un pluralismo político y se puede debatir porque hay un Estado, hay partidos políticos que moderan, y no solo moderan preferencias en sentido de coordinarlas, sino que establecen un diálogo, se puede comparar a pesar de este pluralismo, ¿no? Y en ese sentido yo quiero reivindicar a Hobbes, porque me parece que la presencia del Estado hobbesiano en el sentido de autoridad es lo que, de autoridad política, es lo que permite la universalidad del lenguaje y de la ciudadanía. Entonces, de establecer ese carácter ciudadano. Entonces, digamos, querría plantear la pregunta de si el diagnóstico que ustedes están dando no solo plantea un riesgo acerca del pluralismo, sino también acerca de la democracia, porque todas estas condiciones de necesidad acerca del pluralismo, etcétera, y una dimensión que trajo Marcela que no fue muy incorporada, que fue el territorio. Digamos, todo esto lo pensábamos en términos de criterios de universalidad dentro de un territorio, y hoy estamos pensando en términos de un sitio transnacionalizado en donde el Estado tampoco juega ese rol, bien, ¿no? Entonces, muy bien. Muy bien. No hay Locke y no hay Rousseau sin Hobbes. Es decir, sin Estado y con mayúscula. Ha habido una corriente en ciencia política que lo ponen con minúscula como si fuera el estado del tiempo. No, es el Estado. Son los editores, ¿cómo se llama? Los editores, los que te corrigen. Sí, yo te pongo corrigen, con mayúscula y te lo tachan. Te lo tacho. Bueno, acá hay dos dimensiones que me parece importante y aquí Isla tiene muchísimo que decir. En primer lugar, el Estado pre-hobbesiano del siglo XIX, el Estado pre-hobbesiano del siglo XIX, es un estado de enfrentamientos en la superficie. Son bandas, son facciones que van al entrevero o que van a la batalla. La superficie. El problema hobbesiano de estos comienzos del siglo XXI está en el subsuelo, está en el sótano. Es el gran problema de América Latina del crimen organizado. Y en un artículo periodístico se me ocurrió comparar el crimen organizado. El ejemplo más obvio es el narcotráfico. Marcela viene de Rosario, está entrando a Córdoba.
me han dicho, gente de Córdoba, está entrando a Córdoba el narcotráfico. Es como la termita. La termita es ese insecto que se devora un árbol por dentro. Uno ve el árbol espléndido, lo empuja y se cae. Y de ese modo, este estado pre-jovesiano está entrando en las grandes megalópolis. Porque Rosario es una megalópolis, el conurbano es una megalópolis, el Gran Córdoba es otra megalópolis, que es horadar el Estado desde adentro. Entrar primero en las cárceles, después en las policías, por fin en los estrados de la justicia. Y este es un tema fundamental para América Latina porque puede transformarse en una suerte de crónica, no de una muerte anunciada, como diría García Márquez, sino de una prolongación anunciada. Uno va a México y va a Colombia y bueno, conviven con ese mundo. Está como Convive, está naturalizado, conviven con ese mundo. No hay- Y hay zonas en la ciudad donde no se puede ir, no vaya por ese lado, descuidado, este barrio es más embromado, o estados en México. Una vez me tocó hacer una gira con Carlos Fuentes, una gran figura de la literatura mexicana. Bueno, me dice, nos encontramos en mi casa y de ahí partimos hasta el sur, hasta Veracruz íbamos, desde Ciudad de México. Bueno, y subía un tanque para hacer la gira. Es decir, el auto de Fuentes iba con un chofer, un auto blindado. Un auto blindado con la mayor naturalidad. Pues no se sabe, Natalio, me dice, no se sabe, pero por las dudas. Blindado. Entonces acá está muy bien lo que dijo Klaus también, muy bien los jovesianos por ambos lados, porque por un lado está la constitución del Estado histórica, que es imprescindible, pero por otro lado está la erosión del Estado que está produciendo este fenómeno. Y este fenómeno se debe a, bueno, es la clásica definición de Max Weber, ¿no? Cuando el monopolio legítimo de la violencia sucumbe, bueno, no hay garantía para las libertades. Ese es el punto clave de Hobbes. Es decir, sin el estado de naturaleza, en el fondo no hay libertad civil. Bueno. Hilda, ¿querés Perdón, comentar algo? Sí. Ah, Hugo, perdón. Sí, no, una cuestión para volver a los 40 años de la Argentina, ¿no? En relación con esta distinción entre democracia de partidos y democracia De candidato. de candidatos. Pues yo diría, democracia de candidatos se puede pensar efectivamente como una mutación en términos de mercado electoral, de construcción de espacio público electoral. Ahora, al mismo tiempo, la experiencia de la democracia argentina ha estado fuertemente ligada a una democracia de líderes más que de partidos. Quiero decir, ni Alfonsín, ni Menem, ni Kirchner para llegar hasta ahí, se puede decir que construyeron su programa, su proyecto, etcétera, en el seno de sus partidos. No era tanto la expresión de sus partidos, sino mucho más lo que de algún modo señalaba Hilda en relación con Alfonsín, pero que yo creo que a su modo se aplica también a los otros, en el sentido de que imponían un rumbo, ¿no? Digo, más bien una reflexión ahí sobre qué es lo que cambia, porque efectivamente me parece que ya hoy, y no hoy, sino uno podría decir, yendo para atrás en un tiempo más largo, lo que no aparece, o en todo caso no se ve, es la posibilidad de ese papel de liderazgos Claro. que decida finalmente. Lo que vos llamabas creación tiene que ver con un Creación. elemento de decisión, ¿no? Sí. Brevemente, lo que me parece es que en el caso argentino, y eso es lo que se pensaba que iba a cambiar en el 83, que en el caso argentino los partidos, y vamos a la formación de partidos, o sea, a principios del siglo XX, los partidos, con muy pocas excepciones, fueron partidos de liderazgo, sobre todo los partidos Claro, ¿qué te parece? ¿no? Digamos, el partido en el sentido, de todas maneras el partido se constituía como un aparato que tenía todas sus instituciones internas y que tenía sobre todo el partido, estoy pensando en la Unión Cívica Radical, que desde el principio se organizó internamente con, ¿cómo se llaman estos?
Comités. los Comités. comités, pero después Comité Nacional, las distintas instancias, tenían un programa, en fin, todas las cuestiones de la organización partidaria, pero al mismo tiempo muy rápida, no tan rápidamente, ahora nos enteramos gracias al libro de Paco Reyes, excelente, sobre Boinas Blancas, que lo recomiendo de paso, excelente libro de Francisco Reyes sobre precisamente el periodo de orígenes del radicalismo después de la muerte de Adén. Después de la muerte de Adén. Sí, ahí muestra la dificultad que tuvo o lo que le costó a Irigoyen construir el liderazgo. No fue que de un día para el otro Irigoyen se murió Alem y entonces Irigoyen pasó a ser el capo, sino que le costó un montón, de manera tal que hay ahí un periodo en el cual era bastante equivalente a lo que podía pasar en el socialismo, que también tenía su estructura en ese momento. Y es después que Irigoyen va construyendo su personalidad y se convierte en líder. Pero digo, no es que los partidos en la Argentina hayan sido como en otros lugares estructuras más institucionalizadas, digamos. Siempre digamos, por una razón u otra y por distintas razones. Yo acá quería decir algo que no tiene que ver directamente con esto, pero no quiero dejar pasar. Cuando hablamos de pluralismo y hablamos de unanimismo, cuando hablamos de grieta o hablamos de diferencias, hay una tendencia, y he leído incluso algunos títulos de libros escritos así, la grieta a través de la historia, ¿no? La grieta, entonces ¿hubo grieta desde unitarios y federales? No. Digamos, sí, pero no. Nadie crea que lo que estamos viviendo ahora se puede, claro, es un producto de 200 años de historia. Cada momento, incluso el unanimismo, yo he usado esta palabra, pero también he tratado de ver la diferencia entre el unanimismo de Rosas, el unanimismo de los años 70, el unanimismo de Perón, digamos, o incluso las tendencias unanimistas de Irigoyen, son muy diferentes entre sí. Por lo tanto, no podemos comprimir como también las disputas faccionales son faccionalismo, pero son de distinta índole. Entonces, eso sería importante, les digo, además acá hay muchos que son estudiantes de historia y demás, que vale la pena explorar esas diferencias, no pensar que todo siempre fue igual. No. Eso quería aclarar antes de terminar, pero bueno. Es muy buena la pregunta, Hugo. Reuniendo acá hay dos dimensiones interesantes en el liderazgo político. El liderazgo político, me refiero a liderazgos populares, el liderazgo político que crea un partido y resuelve el problema de la sucesión, y el liderazgo político que crea un movimiento y no resuelve el problema de la sucesión. Irigoyen no reforma la Constitución, habiendo creado, como dice Hilda, con muchas dificultades un partido bajo su liderazgo. Sí. Pero no reforma la Constitución y designa a Marcelo Alvear como sucesor. Pero lo más increíble del caso es que después de que Alvear, entre el año 29 y 30, le hace dos agachadas muy importantes a Irigoyen, una de ellas es gobernar no es payar, justo cuando se produce el golpe, ya Irigoyen, viniendo de Martín García, viviendo en la casa de su hermana, ahí en la calle entonces Cangallo, le dice a los radicales, rodéenlo a Marcelo. Y Marcelo Alvear tiene una década del 30, en mi opinión, espectacular, como jefe de partido de oposición. El peronismo, en cambio, es un fenómeno muy interesante desde este punto de vista, porque nace, si se quiere, como una democracia de candidatos. Es un candidato que desde arriba va a formar un partido político y que tiene la característica durante toda su trayectoria de no abrir ninguna ventana para la sucesión, excepto que mi sucesor es el pueblo. Entonces acá creo que hay una distinción muy interesante, no solo de un partido como el radical creado de arriba hacia abajo, sino de otro partido como el peronismo creado de abajo hacia arriba uno, el otro de arriba hacia abajo. Me parece que este tipo de distinciones es muy importante establecer, ¿no? Porque en los orígenes mismos de la democracia, de la República Norteamericana, es muy interesante eso, ¿no? Porque ninguno de ellos
incluido el propio Washington, se consume en su propio liderazgo. Washington deja un sucesor, fracasado, por cierto, como Saddam, pero deja un sucesor. Entonces el tema de la sucesión política para mí es muy importante porque es un tema no resuelto en la Argentina. Y esa Hemos es una- avanzado muchísimo. Y esa es una de las cosas que también me gustaba decir antes de terminar, y es que cuando hablábamos hoy de Alfonsín, es que el faux pas de Alfonsín fue precisamente la idea del movimiento histórico, del tercer movimiento histórico. Un error, por eso. Un error desde el punto de vista de lo que uno hubiera querido, ¿no? Y Alfonsín no deja sucesor, porque quien lo sucede es su adversario político dentro del partido. Y el radicalismo, después de Alfonsín, tiene una crisis de liderazgo agigantada por el fracaso de la Rúa enorme. Es un gran partido, extendido en todo el territorio, con líderes territoriales, pero no hay un liderazgo nacional capaz de aglutinar. Bueno, yo creo que ya podemos ir. Sí. Bueno, con esta sala colmada de público, les agradezco muchísimo a Natalio y a Hilda esta hermosa charla y clase. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana, no sé si corresponde que lo diga yo, pero lo digo, para la segunda jornada de este evento conmemorativo de los 40 años de la democracia. A las 10 arrancamos con el primer panel, Nuevos enfoques, cultura y deportes en la transición. Chau, chau.